¿Fue mejor el fútbol antes o ahora? ¿Jugaban mejor en la época de Pelé o en la época de Messi? En este video vamos a comparar tres grandes eras. Pero primero, entendamos cómo llegamos hasta acá. Cómo evolucionó este deporte que tanto nos gusta. Empecemos. Comienza el fútbol profesional. Comienzan los primeros mundiales. Uruguay es campeón del mundo en 1930. Italia es bicampeón del mundo. Y nacen las figuras. José Leandro Andrade, apodado La Maravilla Negra, ganó el oro olímpico en 1924 y 1928 y el mundial de 1930 con Uruguay. Fue una estrella mundial de su época. Luis Monti, Argentina e Italia, sí. Antes se podía jugar para dos selecciones, hasta podía jugar un mundial con una y otro con otra. O jugó finales del mundial con dos selecciones distintas, como lo dije antes. Argentina en 1930 y Italia en 1934, en el cual salió campeón del mundo. Otro es el mítico Alfredo Di Stéfano. El jugador surgido de River Plate ganó 5 Copas de Europa, la actual UEFA Champions League, nada más y nada menos que con el Real Madrid. Se podría decir que fue uno de los jugadores que hizo grande al Real Madrid. Jugó todas las finales y marcó goles en todas ellas, ayudando al equipo a conquistar 5 títulos consecutivos entre 1956 y 1960. Di Stéfano, uno de los máximos ídolos de la historia del Real Madrid, en ese momento el máximo ídolo. Muchos dirán, fue el mejor de la primera era Di Stéfano. Pasa que acá hubo un debate. Apareció otra persona a romper todos los rankings. Y el jugador que rompió todos los esquemas, debutando en 1957 con su selección a los 17 años, fue nada más y nada menos que o Rei Pelé. El único jugador en la historia en ganar 3 copas del mundo y el primer jugador en la historia en sacar a Brasil campeón del mundo. Considerado uno de los futbolistas más grandes de todos los tiempos, anotó un total de 1.283 goles en su carrera. Y aunque algunos digan, antes se jugaba más lento, el fútbol era distinto, recién comenzaba el camino profesional, pero así todo, ¿quién les quita lo bailado? Seguramente me olvidé de varios en la lista, pero acá tenemos un poco de lo que fue la primera era del fútbol. Grandes estrellas que seguramente algún familiar tuyo los habrá visto jugar o te habrán contado sobre ellos. Ahora vamos a pasar a una de las eras donde el fútbol empezó a hacerse mucho más popular. Hablamos de la segunda era. ¿Decís que podrás superar a la primera era? Quédate y nos sacamos esa duda. Entre los años 60 y 70 apareció uno de los jugadores más recordados, un jugador que lo llamaban el Cerebro, un jugador que ganó 3 Copas de Europa consecutivas con el Ajax, el jugador que fue parte de la Naranja Mecánica. Estamos hablando nada más y nada menos que de Johan Cruyff. El jugador leyenda del Barcelona fue uno de los pilares en su época. Entre los años 60 y 70, más que nada en los años 70, uno de los jugadores que quedó en la historia del fútbol. Y aparte de tener un gran legado como jugador, también tuvo un excelente legado como técnico. En los años 70, Holanda era una de las mejores selecciones del mundo. El fútbol en esa época era muy táctico, pero todavía era muy ofensivo. Pero esto no queda acá. Seguramente van a quedar algunos jugadores que no voy a decir porque el video no trata de hablar
sobre los jugadores. Vamos a hablar de cuál fútbol fue el mejor. Así que voy a ir al grano con las leyendas. Diego Armando Maradona, una de las máximas figuras de aquella época, una de las máximas demostraciones de fútbol también de aquella época, el campeón del mundo con Argentina, considerado como uno de los mejores jugadores de la historia. Maradona lo tenía todo: fuerza, visión, pase, goles, lo que sea. Maradona, creo yo que en la época de él fue el mejor sin duda. Si alguien quiere saber de cómo era el fútbol en aquella época y cuál fue su mejor jugador, les voy a decir que miren videos de Diego Armando Maradona. Otro de los grandes jugadores de esa época es Michel Platini, un mediocampista o enganche ofensivo con una gran visión de juego y que ganó 3 balones de oro consecutivos. Fue campeón de la Eurocopa en 1984 con Francia. Y acá tenemos uno de los jugadores que también marcó una época en la segunda era. Cerramos esta era para hablar de la que creo yo es la mejor y más importante era que ha tenido el fútbol. Lo mejor lo dejamos para el final, dicen. Sí. Entonces, quédate si querés escuchar a los mejores jugadores de la tercera era y comparar por vos mismo cuál fue la mejor era del fútbol. En esta tercera era vemos equipos más rápidos, vemos equipos también defensivos, vemos el uso de la tecnología, como el VAR, como los GPS y como muchas más cosas. Sin hacer tanto barullo, voy a ir directamente al grano, con jugadores que marcaron una época. Y los que son de mi generación, del 90 al 2000, van a entender por qué yo, personalmente, me quedo con esta época. Y esta era tuvo grandes jugadores, como Zidane, como Ronaldo Nazario, como Ronaldinho, como Figo, como Maldini, como Raúl González, como Beckham, como Iniesta, como Xavi, como Zlatan, como Robben, como Ribery, como Rooney. Muchos de ellos grandes figuras en sus selecciones y equipos. Pero te digo que hay 2 jugadores que se mantuvieron en su prime por aproximadamente 15 años. Y 13 balones de oro se lo repartieron entre ellos. Y esta sería la rivalidad más grande de la historia del fútbol y el motivo por el cual la última época es la mejor del fútbol. Cristiano Ronaldo es el máximo goleador de la historia del fútbol oficial con 890 goles. Messi es el máximo goleador de un solo club, el FC Barcelona, máximo goleador de Argentina. Y en títulos todo es bastante parejo, salvo por algunos detalles que hacen que la cosa se incline para un lado. Cristiano con 5 Champions League, Messi con 4 Champions League, Cristiano campeón de la Eurocopa en 2016, Messi campeón de la Copa América en 2021, de la finalísima 2022 y de una Copa del Mundo en el año 2022. Cristiano también fue campeón de la Nations League y tiene 5 balones de oro en su legajo. Messi, por otro lado, tiene 8 balones de oro, es el récord absoluto, 6 botas de oro y es el mejor jugador del Mundial 2014 y 2022. Pero acá no estamos haciendo comparativas de quién es mejor, de quién no, ustedes pueden sacar sus propias conclusiones. Acá lo que estamos hablando es que una rivalidad así, 2 jugadores así, en la misma época no se vio nunca. Pero nunca. Miren estadísticas, miren datos, nunca se vivió algo igual. Sin hablarles de las nuevas leyendas. Caso Kylian Mbappé, que ya es campeón del mundo con Francia. ¿Qué es lo que nos queda para el futuro? Mbappé, Vinicius, Bellingham, Haaland, Julián Álvarez
y muchos jugadores más que creo que van a seguir saliendo. Pero esta última época del fútbol, digámosle la tercera era, es para mí la mejor era de todas en la historia del fútbol. Muchas gracias por ver el video. Si te gustó, acordate suscribirte y activar la campanita para estar atento a cada vez que suba nuevos videos. Les manda un saludo GZA y espero que anden muy bien.